Aquí en nuestro consultorio médico vamos a hablar acerca de métodos y procedimientos. Hay muchas preguntas que de repente uno tiene cuando se va a realizar algún procedimiento y a veces vamos hasta la consulta y queremos hacernos, ya que me vas a hacer tal cosa, haceme también tal otra. ¿Y por qué no me haces también? Y a veces le complicamos la situación a los cirujanos. Vamos a hablar con la doctora Lisa Cresta, ella es cirujano plástico, nos va a contar a ver si es conveniente o no hacerse varios procedimientos a la vez, cuáles se pueden combinar con cuáles y cuáles ya son riesgosos, ¿verdad? Y ya el médico seguramente le dice al paciente. Métodos y procedimientos, entonces, ella es miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. Todos los lunes estamos teniendo a un representante de esta prestigiosa sociedad que justamente avala con su nombre a los profesionales que la integran. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, Sani, ¿cómo estás? Bueno, esto seguramente ustedes a menudo escuchan, que primero uno se va tímidamente, no se anima luego a hacerse algo, pero después, bueno, ya que me vas a hacer y ya que voy a tener la anestesia, que la gente le tiene miedo a la anestesia, haceme también tal cosa, y acá también encuentra todos los defectos de una vez que quiere corregir. Es una de las cosas más frecuentes en el consultorio. Muchos pacientes se van y dicen, este lunarcito me molesta, pero en realidad, indagando un poquito, no es el lunarcito, es las arrugas en los párpados. O sea, hay como un pudor de ir a consultar directamente el problema que le está preocupando realmente al paciente. Y lo que vos decís de vamos a aprovechar es muy frecuente. Y nosotros siempre tratamos de ofrecer el mejor servicio al paciente, pero con los mejores estándares o parámetros de seguridad. Hay cirugías que por su naturaleza se pueden combinar. Por ejemplo, una cirugía de nariz con un mentón pequeño, una nariz grande y un mentón pequeño, ideal, se hacen las dos cosas juntas. Por ejemplo, una reducción de mamas y viste la gordurita que se tiene generalmente acá en el frente de la axila. Eso es, a veces es solamente tejido adiposo, a veces es una prolongación. Y es compatible porque combina. Son compatibles. Sí. Una cirugía ginecológica, por ejemplo, una histerectomía. Yo te estoy hablando más en la época que la mayoría de las cirugías eran abiertas. Sí. Hoy en día ya se hacen por laparoscopía, entonces disminuyó un poco la posibilidad de hacer estas combinaciones, digamos. Pero una cirugía de quitar un quiste de ovario o quitar el útero, una cosa así, se combina perfectamente con una dermolipectomía. ¿Y ligadura de trompa, por ejemplo? También, perfecto. Bueno, la ligadura se puede hacer por una incisión mínima que prácticamente no requiere abrir. Y eso que usted dice de la reducción de mamas, por ejemplo, escuché varias amigas que se habían puesto prótesis muy grandes que ahora se están reduciendo. La tendencia es esa, la tendencia, digamos que la moda, como en la época de las minifaldas, después vino la maxifalda. En una época era tener los senos pequeños. No sé si te acordás de las modelos de la década del 70, sí, más tipo o menos. La era hippie. Era hippie, Twiggy claro. Era el estándar. Entonces sí, todo el mundo quería ser muy como delgada. Ella, muy delgada y con senos muy pequeños. Sí. Porque es delgadita, con senos muy grandes no era muy armónico. Después fue cambiando y en la década del 90, del 2000 para... Vinieron los excesos. Los excesos, prácticamente se fue al otro extremo, digamos. Y ahora se está buscando más la armonía otra vez. Ahora se está otra vez buscando la armonía. Bueno, y eso que usted mencionaba de la grasa que está acá cerca de las axilas, ¿ahí qué se hace, por ejemplo? Se hace una pequeña lipoaspiración o una exéresis, quitar con visión directa. Una vez que se está haciendo una reducción mamaria, se abre todo, entonces uno puede acceder y hace bajo visión directa. O si no, se hace con una pequeña cánula de lipoaspiración. Doctora, y para la gente que se hace la lipo, ¿no se puede hacer inmediatamente ya el tejido que sobra o hay que esperar un tiempo, la reducción del tejido? Depende de la zona. Si es en abdomen, se puede hacer inmediatamente. Porque al hacer la lipoaspiración como que se afloja más el tejido y la dermolipectomía entonces se facilita. Esa es la que tiene todavía la cicatriz bastante grande, tipo cesárea. Tipo cesárea, exactamente. Pero ya es más chica que antes. Claro, la lipoaspiración ayuda a reducir también el tamaño de la cicatriz. Al hacer la lipoaspiración de los flancos, de los costados, entonces ya no hace falta hacer una cicatriz tan extensa. Una cicatriz un poquito mayor que la de la cesárea es suficiente. Y en cuanto a la lipo también, vos me habías preguntado fuera de cámaras el hecho de hacer en múltiples zonas. Sí, y por ejemplo, si es peligroso no dar la vuelta, porque claro. Muchas veces uno escucha varios casos fatales de lipo, entonces dicen que es porque se le da la vuelta, a ver si eso es un mito o no.
Por un lado sí, es cierto, no es que se muere por culpa de eso, aumenta el riesgo. Si una paciente está con anestesia general, tiene un tubo en la tráquea y al darle vuelta al paciente, ese tubo se puede mover, se puede salir totalmente o puede incluso lastimar la tráquea y puede aumentar el riesgo de complicaciones. Y el hecho de hacer lipoaspiraciones en múltiples zonas depende mucho de la cantidad de tejido que haya que quitar, porque así como sale grasa, sale sangre y sus componentes. Entonces, si es un volumen, una mega lipoaspiración, necesariamente se tiene que reponer eso y hacer una transfusión, lo cual también aumenta el riesgo. Claro, pero en general no es luego recomendable, es para grasas localizadas. Claro, la lipoaspiración no es un método de adelgazamiento. Muchas personas creen que sí. No es un método de adelgazamiento, es un método de armonizar la figura, quitando un poquito de cada lugar en donde sobra y muchas veces rellenando en otros en donde falta. Esos sistemas de pequeñas lipos así con tipo ambulatoria, ¿eso sí, se usa? Se usa muchísimo, ¿sí? Es muy útil. Y se hace, por ejemplo, en una consulta, una grasita del lado izquierdo, después del lado derecho, o se hace ya junto. No, siempre se busca la simetría, la simetría. Uno no puede operar un lado y después de un tiempo operar el otro, ¿verdad? Pero porque es una operación igual. Siempre es una operación. Pero no se puede hacer en un consultorio nomás o tiene que ser en una clínica. Dependiendo de las facilidades que tenga el consultorio. Lo ideal es hacer en un sanatorio, en una sala de cirugía ambulatorial. Significa que el paciente va, entra, se le hace con anestesia local, termina el procedimiento y se va a la casa. ¿Y anestesia local qué sería? ¿Una inyección o cómo? Son inyecciones, pequeñas inyecciones. ¿Que el propio cirujano le pone o viene un anestesista? El propio cirujano. Si el paciente es muy temeroso, un poco, o si tiene algún otro problema como hipertensión o alguna cosa, es aconsejable que esté el cirujano. Entonces el cirujano le hace una pequeña sedación y el anestesiólogo hace la sedación y el cirujano hace la anestesia local. Y en ese caso, por ejemplo, doctora, ¿es menos riesgoso que después haya problemas después de la lipo no sé cuál es el problema más habitual, que un coágulo de grasa? Claro, las mega lipoaspiraciones tienen el problema de primero la cantidad de volumen de sangre que se pierde y generalmente se hace lipoinyección. Cuando la lipoinyección es masiva, es de mucha cantidad de grasa, se puede lastimar un vaso sanguíneo e inyectar, por ejemplo, grasa en el torrente circulatorio. Y eso va y revienta en algún lado y le puede matar al paciente. Sí, puede causar complicaciones gravísimas hasta la muerte. ¿Eso incluso en las mini No, lipo? en las mini no. En las mini no hay ese riesgo. Bueno, y en esas mini lipos, ¿esa grasa después se puede volver a inyectar en otras áreas? Claro, es muy frecuente inyectarlo alrededor de los labios, por ejemplo, para hacer el aumento de labios, para corregir las pequeñas arruguitas que se forman alrededor de los labios. Es como, digamos, un autocolágeno. ¿Y eso está todavía de moda, los labios gruesos, o ya no? Porque de repente se abusó un poco y ya la gente como que causaba rechazo porque ya era muy antinatural ver esos labios así gigantes tipo pescado. Se usa mucho porque tiene indicaciones de los labios muy finitos no son muy estéticos. Los labios un poquito más carnosos, digamos, son más sensuales. Pero sin exagerar. Sin exagerar. Sin que todas quieran ser Angelina Jolie. Nada que se exagere es bueno, y mucho menos en cirugía estética. Porque todo tiene que tener armonía, todo tiene que tener equilibrio. Lo que se busca en un rostro o en un cuerpo es la armonía y el equilibrio, no precisamente que sean una figura espectacular. Claro. Una figura espectacular existen, las mises, algunas personas que ya vienen genéticamente con esa condición de su cuerpo. Y hacen un retoque o dos y ya quedan perfectas. Lo ideal es aproximarse a la perfección, pero sentirse cómoda con uno mismo. Doctora, y entonces ya depende de la ética del profesional y de su conocimiento para que le aconseje a la paciente que quiera hacerse todo una vez y ver qué se puede combinar con qué. Hay muchas cosas que se pueden combinar, es cuestión de consultar, la consulta previa tiene que ser larga, la consulta previa tiene que ser de aclaración de todas las dudas del paciente. El paciente bien informado es un paciente que sabe a lo que se está exponiendo, a lo que se va a someter, y los resultados, increíble que parezca, son mejores. Un paciente bien informado es un paciente que evoluciona súper bien. Que sale conforme con lo que le hace. Cuando sabe qué tanto le va a doler, qué tanto le va a disminuir su actividad física, cuando sabe todos esos detalles, se adapta mucho mejor a las circunstancias en el postoperatorio
y todo sale mucho Claro, mejor. hay que decirle la verdad. No, no, en 2 o 3 días ya va a estar Claro. bien. A lo mejor el postoperatorio es 15 días, ¿verdad? Claro, y así uno mismo. ya programa su trabajo. Exacto, y después Sí, se ve se forzado siente a estafado. cometer Sí. excesos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Lisa Cresta. Ella es cirujano plástico, por acompañarnos. Le ubicamos en la página de la Sociedad De la Paraguaya. sociedad y en mi página de Facebook, doctora Lisa Cresta. Lisa Cresta, ¿con S sería? Con S, Con sí. S, Lisa Cresta. Bueno, muchísimas gracias, doctora.